Franca de Occidente en lo que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales, que dicen el gerente del plan, el gerente de la zona franca de Mosquera, de la zona franca de Occidente, que es el nombre preciso de esa empresa, que serán las aguas residuales lanzadas a un vallado, cuando los acuerdos entre la CAR y el municipio de Mosquera decían que esas aguas había que trasladarlas mediante tuberías y no tirarlas pues a un pantano, que es lo que se termina aprobando. La otra historia escabrosa de esta historia son los negocios entre los hijos del presidente Uribe y la familia del alcalde de Mosquera. Poco tiempo después de ocurridos estos hechos que enriquecieron a los Uribe Moreno, aparecen vendiéndole una parte del lote beneficiado a la familia, a los hijos y a los hermanos del alcalde de Mosquera. Los lotes que mostré en el plano, en suma de 6.4 hectáreas, se venden en esa transacción, repito, poco después de estas valorizaciones. ¿Y saben a cómo venden el metro cuadrado o a cómo pagan los familiares del alcalde de Mosquera el metro cuadrado en este negocio? A 19.000 pesos el metro cuadrado. A 16.000 lo habían comprado los hijos del presidente y lo venden a 19.000 después de haberse valorizado de manera notoria. Es que hay estudios al respecto que dicen en qué proporciones se valorizan los predios. Ese predio ya tenía POT, ese predio ya tenía plan parcial, o sea, ese predio ya estaba valorizado por lo menos en 11 veces. Y los hijos del presidente apenas se ganan de a 3.000 pesitos por lote. Algunos de ustedes de pronto dirán, no, pero eso estaba bien vendido, es que ese es el precio. Pues bien, les cuento que días después, 2 días después de haberle prácticamente regalado los hijos del presidente de la República esos lotes a los hijos del alcalde de Mosquera y a sus hermanos, vendieron otros 2 lotes contiguos, pegados en el mismo sitio, sobre la vía. ¿Saben a cómo el metro cuadrado? A 53.000 pesos el metro cuadrado, que sigue siendo baratísimo, regalado, pero bueno, entre 53.000 y 16.000, por supuesto que hay una notable diferencia. Las preguntas, por supuesto, saltan todas a la vista. ¿Aquí ante qué estamos? Este es un caso del famoso CBY. Esta es la manera de devolverse favores. Esta es la manera de llevar al alcalde que los benefició en los beneficios que éste anteriormente les concedió. Yo no tengo la certeza, no tengo pruebas de nada, estos son los hechos que investigue la Fiscalía General de la República, pero sí me llama muchísimo la atención sobre que este tipo de cosas estén ocurriendo en Colombia. Comparando los 16.000 pesos contra los 53.000 del metro cuadrado, suponiendo que 53.000 pesos sea el precio, los hijos del presidente de la República o ese proyecto regaló 2.240 millones de pesos a la familia del alcalde de Mosquera. Escandaliza también la reunión de Tomás Uribe, el vocero de estos 2 jóvenes, con el ministro de Obras Públicas de Colombia, con el ministro del Transporte, el doctor Andrés Uriel Gallego, en la que se reúnen ellos 2 y el actual alcalde de Mosquera, no Rosso, que es el anterior, sino el actual, se reúnen además con el gobernador de Cundinamarca a hablar de una vía que beneficia. Ahí está la fotografía publicada en el periódico El Tiempo. Y cuando se le pregunta al ministro del Transporte que qué habló el señor Tomás Uribe en esa reunión, nos responde y nos dice que no dijo nada. Tras de negociante, mudo, se quedó como un búho en esa reunión, dice el doctor ministro del Transporte, cosa que por supuesto los colombianos no le creemos y creo que tenemos el derecho a no creerle. Miremos, para seguir mirando asuntos, está probado también hasta la saciedad la cercanía entre los hijos del presidente y el alcalde Rosso de Mosquera y el actual alcalde Rincón. Asistió al lanzamiento de la campaña al Senado del señor Rosso, el señor Tomás Uribe, casi que termina de padrino de matrimonio de la hija. Yo creo que no hay alcalde en Colombia más importante que los alcaldes de Mosquera. Hay que ver cómo los atienden en el Palacio Presidencial y terminan a las carcajadas y se muestran películas con el presidente de la República en una situación que por supuesto no deja de llamar la atención. Como es el caso de la zona franca de Occidente.
El caso de la zona franca de Occidente es un caso que va a demostrar hasta la saciedad cómo son los favoritismos en beneficio de los hijos del jefe del Estado y cómo es la conducta irregular, ilegal, a mi juicio, de los ministros de Hacienda, de Comercio, de la directora de Planeación Nacional, del director de la DIAN, de la directora de Proesport, que son todos del Consejo Intersectorial de Zonas Francas y que, como vamos a ver, no cumplieron con las leyes de la República. Pero antes de mirar con detalle las cosas, demos un par de datos que son interesantes. Muy cerca de la zona franca de Occidente, que es el negocio del que estamos hablando, hay otras zonas francas. Pues les doy este dato: precio del metro cuadrado en esas zonas vecinas de zona franca, 650.000 pesos nos reportaron, y pueden ser mayores. 650.000 pesos por metro cuadrado, por supuesto que ya de terreno urbanizado. Si esa fórmula se la aplicamos al lote de la zona franca de Occidente, allí podemos estar hablando de un negocio de unos 138.000 millones de pesos, de los cuales no sabemos en cuánto, pero en una suma por supuesto bien importante les toca a los hijos del presidente de la República. Hablemos entonces de cómo fue el trámite ante el Consejo Intersectorial de Zonas Francas, y digamos aquí una cosa que es importante: cada día de trámite vale plata, porque mientras no se finiquita el trámite, el proyecto no logra concretarse y el negocio no puede hacerse. Luego aquí resulta clave los tiempos y los momentos en que se están desarrollando. Aunque parezca mentira, senadores y colombianos, este trámite empieza con una tentativa de violar la primera de las normas que establecen cómo se tramitan esas zonas francas en el Consejo Intersectorial de Zonas Francas. Un buen día, el 7 de diciembre del 2007, se aparece en las oficinas encargadas la zona franca de Bogotá, ojo, no la zona franca de Occidente, la zona franca de Bogotá, a tramitar que se le conceda la zona franca al proyecto de los hijos del presidente Uribe. Pero resulta que dicen las normas que la primer condición que hay que cumplir para que se pueda empezar el trámite con respecto a conceder una zona franca consiste en que la zona franca sea una persona jurídica creada por ese fin, para ese fin, una persona jurídica nueva. Luego no podía la zona franca de Bogotá iniciar el trámite, porque en ese momento, para el 7 de diciembre del 2007, no existía, senadores y colombianos, la zona franca de Occidente, que solo se va a crear 6 meses después, en el mes de junio del año 2008. Así empieza el trámite. Pero más increíble es que no solo empieza así, sino que unas 15 días después de esta ilegalidad flagrante, que además la zona franca de Bogotá, entiendo, ni siquiera intentó ocultar, arrancan los funcionarios del Comité Intersectorial de Zonas Francas a tramitarle a la zona franca de Bogotá la ilegalidad que estaba pidiendo. Y entonces, por ejemplo, el día 28 de diciembre le dicen a la DIAN que conceptúe si es verdad que hay una continuidad en los lotes que se estaban desarrollando. Le dicen al Ministerio de Medio Ambiente que conceptúe si en ese negocio se tiene que aplicar el decreto 3600. Luego, repito, en medio de la ilegalidad flagrante, doctor Plata, doctor Oscar Iván Zuluaga, en medio de la ilegalidad absoluta, se empieza a tramitar el negocio de zona franca de los hijos del presidente de la República y de sus socios. ¿Cómo será el asunto? ¿Y cómo serán las celeridades en el trámite? Y esto también es casi increíble, que 2 meses después, en una reunión del Comité Intersectorial de Zonas Francas, el 25 de febrero, se lleva ya para que se le dé el visto bueno a la zona franca este proyecto que, repito, que se había empezado a tramitar en la ilegalidad. Y es probable que alguien se haya puesto nervioso, porque lo cierto es que el Comité Intersectorial de Zonas Francas dijo no se puede aprobar esto porque es flagrante la ilegalidad, porque la zona franca de Occidente no existe todavía como persona jurídica. Pero ojo, colombianos y senadores y